comenzamos a grabar para enviarte ahorita la grabación por si te puede servir pues de material. Cuéntamelo todo, ¿cómo te ha ido entonces con el texto? Pues, profe, bien. Con el primero, bien. El segundo de Colombia, pues, no sé si también tenga que implementar en la exposición. No, era solo como para saber que en Colombia pues también se ha venido pensando el asunto y en particular en el caso del eje cafetero, de pronto para tenerlo en cuenta si en la última parte cuando hace la relación con la publicidad, de pronto buscar una campaña que tenga que ver con el eje cafetero, no sé. Sí, porque digamos el primero, pues, la traducción estuvo un poco rara, pero pues la entendí Ujú, y ujú, saqué las tres cosas más importantes también, ujú, pues, que es lo primordial, que es lo de la bioregionalismo, la ujú, permacultura y las ecoaldeas, ujú, que son como lo que principal que narra todo el texto. ujú, Y en el de Colombia, pues se mete más en la de bioregionalismo y pues trata más esa parte más que las otras dos. ujú. Eso es lo que pude notar así. Sí, sí, así es. Pero con el texto, bien. Al principio no lo entendí mucho porque la introducción es como muy grande, entonces estaba perdida. Hasta que ya empecé, ya tocaron los temas importantes, pero bien. Ya. ¿Y tienes de pronto un borrador de presentación que quisieras ensayar o qué te gustaría No, hacer? pues tengo son mis guías escritas. No, por eso pues quería primero preguntarte como que si solamente primordial hablar de esas tres cosas o meterme más a algo a fondo. Ya. Bueno, pues entonces vamos en orden. ¿Tú leíste la rúbrica para exposiciones? Sí, pero a inicio al principio, Sí, desde que tranquilo. empezamos ya no. Sí, no, entonces mira, la idea es que le pegues una repasadita, si quieres aquí la vamos a mirar, espérate, ya te comparto. Sí. Mm, Entonces, bueno, la rúbrica, recuerda, está en generalidades Ujú. y básicamente la idea es que lo que se busca es que se presente el texto de forma objetiva, es decir, que tú logres identificar lo que dice el autor y diferenciarlo de lo que pueda pensar uno. Uno puede estar de acuerdo o no, pero primero identificar lo que dice él, ¿cierto? Sí. Y de manera coherente presentar el contenido global del texto. ¿Qué significa global? Que no es un resumen, tampoco Ujú. es decir, bueno, de esos temas, tres temas, ¿cuál cojo? Sino, como es global, es primero preguntarte, venga, ¿cuál es la pregunta general que se está haciendo el autor? Si quieres, comenzamos por ahí. ¿Qué consideras que sea como el eje Pues alrededor es del que cual? ellos muestran cómo buscar las soluciones, o sea, muestran como cuál Ajá, es la forma para solucionar. Entonces, por eso se llevan a esas tres cosas, que es como el paso a paso de... profe, si me escucho, siento que se me está sí, sí, cortando la pantalla. pero te Yo alcancé a siento que me escuchar. escucha mal. Ah, bueno, que sí, por eso son esas tres formas, que es como buscar llegar a la solución, Ajá. y dar de la antropología ambiental, de cómo entra la antropología a esa parte del ecosistema, de la cultura, y cómo quiere seguir avanzando con eso, sin perder esas cosas naturales. Eso es lo que yo, principalmente como generando, no sé. Muy bien, no, muy bien, vas por muy buen camino. Entonces ahora especifiquémoslo un poquito más. ¿La solución a qué? Ay, bueno, es que esa palabra, suerte que la tengo anotada porque soy muy mala para hablar en eso. Mm, Lo de lo sostenible, o sea, ay, es una palabra exactamente, ya te la digo. Algo con la sostenibilidad. Ugh. Pero, a ver, si es una solución, pues normalmente una solución es a un problema, ¿cierto? Pero la idea de sostenibilidad sería parte de la solución o del problema. ¿Cómo, profe? Otra vez. Tú decías que el texto se gira alrededor de ofrecer una solución, ¿cierto? Yo te preguntaba una solución a qué y tú me dijiste a la sostenibilidad. Pues yo vuelvo y te pregunto, ¿la sostenibilidad es parte del problema o de la solución? Pues ahí yo lo que entendí es que lo abarco más como el problema para
O sea, que el problema es llegar a eso, ¿no? Ah, Cómo bueno, organizar eso. lo puedes pensar, sí, sí. Entonces digamos que el texto se está preguntando cómo se puede llegar a la sostenibilidad, ¿cierto? Sí, eso es lo que yo entendí. No Sí, sí, sé si no, estoy por buen camino. no, estamos de acuerdo. Y tú también dijiste algo, ¿no? El texto se está preguntando cómo se puede llegar a la sostenibilidad, ¿cierto? Y cuál es el papel de la antropología, en particular de la antropología ambiental, frente a Es que eso era lo esas... que quería mirar porque hablan más como el papel de la antropología, cómo entra ahí, más no sé cómo lo de la publicidad. Ah, bueno, no, tranquila. Primero es organizar solo lo que el texto dice y ya al final vamos a mirar cuál puede ser la Ah, bueno, relación con sí, la porque publicidad. como en el texto no hablaba como claramente de eso, era más, me hablaba más como todo lo que tiene que ver con la antropología y cómo entra la antropología a ayudar ahí y por qué la metieron. Sí, tranquila, es que mira, Ah, primero ok, estamos en ok. esta parte de la pregunta, después decimos cuál es la respuesta que le da el autor a esa pregunta, después pues cuáles son las evidencias que le da, ¿cierto? Y solo al final ya estableces cuál es la relación que puede haber, si la hay, con la profesión publicitaria, con los objetivos de desarrollo sostenible, que también están en generalidades Ujú. en la plataforma, y al final con la opinión personal. Entonces seguimos aquí, ¿cierto? Tú has identificado que el texto se pregunta cómo alcanzar, complementemos un poquito, cómo alcanzar, digamos, esa utopía de un mundo sostenible. Ah, que- bueno, eso también lo habla, pues como que la antropología como que llega más a aclarar eso, porque la utopía que ellos manejan ya es muy, no sé si sea la palabra como correcta, irracional, no sé, que ya son muy volados, como centrarse más. pero que ellos, la utopía que manejan, ¿quiénes es muy volada? Y, pues es que al principio empiezan a hablar como que la sociedad, que siempre piensan, el mundo soñado, o sea, esas cosas. Esa es como la introducción que ahora que ahí fue cuando me confundí mucho. Al principio, Ujú. que era un mundo utópico, decían, era un mundo utópico. Y como que la antropología llegaba ya como a aclarar esas ideas. ¿Y cómo es que la antropología contribuye a aclarar esa idea general de la utopía? Con esas tres cositas, la bioregión, el bioregional, ay, bioregionalismo, la Ajá, permacultura y las ecoaldeas. exacto. Entonces la antropología, y en particular, recuerda la antropología a través de su método, que es, ¿recuerdas cuál es el método de la antropología o el que estamos trabajando, en el que hemos hecho énfasis No, en este curso? no, pero bueno, La, la etnografía, ¿cierto? eso. Que implica ir a mirar los casos, entonces es cómo la antropología puede documentar, o sea, mostrar que estos conceptos de bioregionalismo, de ecoaldeas, de permacultura, hay lugares en los que se están aplicando. Ujú. ¿M? Y ese ya sería un aporte, porque claro, si uno ve, a ver, cuando uno ve todo el mundo, lo que veíamos con Arturo Escobar, ve todo el mundo y ve el problema de que nos impusieron un modelo de desarrollo que no nos ha beneficiado, uno puede terminar pues diciendo, mejor dicho, apague y vámonos porque esto no va para ningún lado. Y la antropología diría, venga, rescatemos la utopía, pero viendo que esa utopía se está materializando de formas concretas en algunos espacios, ¿cierto? De hecho, en el Sí. texto, aquí ya mira que estamos entrando a la tercera parte, ¿no? Es cómo lo evidencia, ¿cierto? El texto muestra algunos ejemplos. Nosotros en la clase que tú no estuviste tomamos un ejemplo de allí, pues vimos un poquito sobre Aurovilla en la India. Si quieres, tú puedes tomar Ujú. otros ejemplos de allí. O me gustaría que pongas al menos un ejemplo de cada concepto, como venga, del bioregionalismo, si quieres conectarlo con el otro. ¿Cómo se expresaría el bioregionalismo en el eje cafetero, por ejemplo? Ok. Después puedes coger también el eje de la permacultura un ejemplo y de las ecovillas un ejemplo. Un ejemplo que tomes, bien sea del texto, del primero o del segundo, o de Sí, alguna es que, experiencia que tú sí, porque conozcas. me confundí un poco cuando era en el texto, porque ya empezaban a hablar medio cosas políticas y que, como el petróleo y cosas, y yo ese sistema, yo soy la peor persona. Yo eso sí ¿Te me refieres perdía al, mucho cuando me tomaban cuando hablan de esos temas, ya más te, re- naturales.
¿Te refieres del segundo texto? No, también en el primero había una parte que hablaban como de eso, profe. Empezaban a hablar como del petróleo y no sé qué cosas, a lo último, entonces estaba como perdida porque yo esos temas más naturales me perdía. Ajá. Pero bueno, digamos que el tema natural sí va a ser necesario que al menos lo menciones. Bueno, en realidad es que está Es que implicado en están todo, porque sí. en el bioregionalismo hay un tema con la naturaleza, ¿no? Con el manejo del agua. Ujú. En la permacultura hay un tema de cómo manejar la agricultura, ¿cierto? Y en las ecovillas, pues también tienen que ver con cómo hacer esas aldeas, digamos, o sí, esas villas sostenibles en términos del manejo del agua, de los. Te puede ayudar, si quieres te envío no sé si viste la grabación, creo que yo no subí la grabación de la clase. Te voy a compartir el video de Aurovilla. Ok, Aurovilla, creo que es, para que tú sepas ya esos conceptos, cómo se materializan en un caso concreto, ¿sí? listo. Al principio hablaban también como de los primeros, pues los primeros trabajos que hicieron con esto. También lo tomo, que fue con lo de los indígenas y los derechos de ellos. ¿Lo puedo mencionar o es mejor, pues no es como tan... Recuérdame porque ahí no me acuerdo bien de qué me estás hablando. Pues, o sea, al principio de la lectura nos decían como que cuáles fueron los primeros trabajos que se dio y fueron como de los derechos de los indígenas, que era es que Joshua Locke. Ya, como los primeros trabajos que comenzaron a mirar como estas alternativas, ¿quieres decir? Sí, exacto, que era algo sobre los derechos de los indígenas, de cómo implementaron que la gente de raza también podía entrar ahí a opinar y todas esas cosas. Ajá, sí, pues puedes, digamos, si te sirve para explicar alguno de esos tres conceptos grandes, el bioregionalismo, sí. De hecho, aquí te estoy enviando dos ejemplos. Uno de Aurovilla, que sería un ejemplo de ecoaldea, ¿cierto? Ecoaldea muy grande, ¿no? Porque es una, digamos, ecociudad. Y el segundo sí sería más de bioregionalismo, que es un tema del manejo del agua y lo puedes conectar si quieres con el tema indígena, porque en el segundo ejemplo que te envío tiene que ver con cómo unos investigadores retoman la manera en la que comunidades indígenas manejaban el agua años atrás, muchos años atrás, para aplicarla en el presente para generar agua en zonas muy desérticas. Listo, gracias. ¿Y qué te hace? Y ya entonces, listo, cuando tengas como esta síntesis organizada en la presentación, ya te comienzas a preguntar, bueno, ¿con qué objetivos de desarrollo sostenible podrá estar relacionado esto? Ya te voy a mostrar el listado de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí está. Entonces tú, por decir algo, tú puedes decir, venga, el bioregionalismo, ¿con qué puede estar conectada, no? Así que ahí, pues, diría yo que es relativamente fácil. Por ejemplo, el bioregionalismo, ¿con qué tema lo ves conectado? Pues digamos hasta lo es que tiene que ser una, No, pueden ser varios. porque digamos como es tanto lo ambiental, digamos lo de la acción por el clima, Ujú. eh, vida de ecosistemas terrestres, Ajá. bueno, la vida submarina, pues agua, no sé si Ujú. funciona, y Sí, el tú agua puedes, limpia y saneamiento. según O el sea, son ejemplo que vayas a varias. mirar. Dime. Podrían ser varias ahí entonces. Sí, y entonces tú lo que haces, por ejemplo, voy a mirar, voy a ver si tiene relación con el objetivo 13, entonces te vas al objetivo 13. No te tienes que leer todo el libro, sino es mirar la información general que hay por objetivo. Aquí te van a definir, bueno, Ok. consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Se proponen unas metas, por ejemplo, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima. Bueno, tú ahí vas mirando, ¿cierto? ¿Con qué meta puede estar relacionada? ¿Cierto? Y después de que hagas ese recorrido, te preguntas, bueno, ¿y esto para qué? ¿Esto qué tiene que ver con la publicidad?
o si no tiene nada que ver con la publicidad. ¿Tú qué crees? Pues debe de tener, debe de tener sí o sí. Ujú. Sería, mira, no sé qué campañas habrán hecho con ese tipo de indígenas, con el cuidado que ellos tienen y esas cosas. Ajá. Por ahí Pues lo pienso yo. eso, pegarle una buscadita a ver qué te encuentras de campañas de marcas, campañas comerciales o de bien social también pueden ser que tengan que ver con estos temas. Listo, profe. ¿Listo, Calisto? Sí, pero entonces no estoy tan perdida porque pensé que iba a estar perdida. No, yo percibo que tienes una comprensión general del texto, sobre todo porque cogiste lo central que es, o sea, el texto busca, es, venga, hablemos de soluciones, ¿no? Que la antropología no sirva solo para criticar, que en su momento fue necesaria, ¿cierto? Lo que vimos con Arturo Escobar, como venga, un momentico, esa idea del desarrollo, de dónde viene, quién la propone, cómo nos ha afectado, pero ya después de criticar es, bueno, vamos a proponer y vamos a buscar en el mundo experiencias reales que estén mostrando que se puede hacer algo distinto. Listo, profe. Ya entonces voy a mirar lo del eje cafetero y esas cosas para tomar bien la idea de ahí. Eso sería interesante que le pegues una miradita al eje cafetero. Si quieres, por ejemplo, yo estoy buscando, sino que no encontré mucho sobre un proyecto, o Viva Cuenca, creo que se llamaba, dame un segundo. Vivo Cuenca. Resulta que Andrés Betancourt, que fue candidato a la alcaldía ahorita, de la alcaldía que ganó Carlos Marín, él presentó una propuesta que se llamaba Vivo Cuenca, que buscaba cómo garantizar que en Caldas y en Manizales hubiera agua los próximos 50 años. Ahí te envié lo poquito que yo alcancé a encontrar. De pronto, si encuentras que hay más información de esa experiencia, bueno, no sé. Listo. U otras iniciativas en el eje cafetero en torno al agua o a la conservación. Bueno, a ver qué nos sorprendes. Bueno, profe, está bien. ¿Listo, Nicole? Muy bien. Sí, muchas gracias. Listo, Nicole. Entonces, así quedamos. Me mandas la grabación, ¿cierto, profe? Sí, se demora unos minuticos renderizando y te la envío por correo, ¿vale? Listo, muchas gracias. Con gusto, Nicole, que estés muy bien, estamos en contacto. Igual. Listo, Vale. chao. Chao, chao.